como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Sagitario, mi sonrisa bella. Mira, un pequeño bosquejo, yo diría, algo muy leve, muy suave, muy general, de una predicción para el año que viene para ti, para el 2022. ¿Qué te parece? ¿Te parece buena idea? Vamos a ver entonces qué hay, pues. Vamos a sacar unas cartas acá. Y sí que te digo, estas cartas o este mensaje de amor o desamor, si se quiere, no es para más nadie, sino para ti. No es la persona especial que va a estar aquí, a menos que salga, pero va dirigido definitivamente para ti, una proyección para ti, para el año que viene. Entonces veamos aquí qué nos quiere decir nuestro querido y adorado tarot bendito con tus energías de amor. Alguien que se está yendo o alguien que se fue, y me imagino que eso te ha dejado, quizás en un momento determinado, te dejó como un gran vacío, ¿verdad que sí? Y tuviste que tomar o has tenido que tomar decisiones al respecto, decisiones importantes. Viene para ti en una primera parte, para aquellas personas que no tienen ahorita, digamos, amor, viene para ti un nuevo amor, definitivamente, mi querido. Pero este nuevo amor podría ser también ese mismo amor que se fue a buscar otros horizontes. Se dio cuenta que realmente como que no había nada importante que ver por allá y está como retornando. Veo aquí lo estoy viendo ya definitivamente, es un retorno que viene definitivamente, mi querido Sagitario. Estás allí como esperando, estás allí como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, qué sucede, quiero ver qué más hay, quiero ver qué otras cosas viene a ofrecerme esta persona del pasado. Te veo ahí como esperando, tranquilo, no estás moviéndote, estás simplemente observando qué es lo que puede venir para ti para este próximo año, ¿sí? Ahí veo aquí como que no, más bien eres tú al final del camino, como que después de esta llegada de esta persona, te veo así como que ya no es lo mismo de antes. Pareciera ser que veo como que ya te estás, ese tres de corazones está allí muy, muy doloroso. Esta persona de verdad va a venir a pedirte, a suplicarte, a rogarte, a implorarte, mi querido y adorado Sagitario. No estoy viendo, honestamente, hay muchas conversaciones acá. Veo que esta persona está necesitando hablar contigo. Muy probablemente va a venir a hablarte. Después de que se fue, que probablemente a lo mejor hasta seas tú quien te has ido, vienen decisiones contundentes que vas a tomar. Alguien que pueda estar llegando a tu vida, pero tú por el momento no quieres nada. Viene esta persona del pasado otra vez a tu vida y tú estás como allí, como diciéndole un momentico, por aquí no es, ya va. Párame ese burro ahí. No sigas caminando. Espérate un momento. Te pongo una barricada. Todavía yo no puedo, no estoy listo o no estoy lista para un reencuentro o para una nueva relación. Me tienes que dar tiempo. Pides tiempo y sales, te vas porque quieres ver las cosas más allá. Ha sido doloroso, sí es cierto. Te ha pegado mucho. Ha sido o le estoy leyendo a muchos sagitarianos que han tenido que esperar por un buen tiempo a que esta relación se dé o que esta relación termine de llegar. Pero veo que definitivamente llega ya, sí llega, pero ya un momento en que ya no es tanto el amor que había antes. Honestamente sí que lo digo. Estoy viendo que ya que el amor no es el mismo de antes y más bien te veo a ti saliendo, buscando otras alternativas, como buscando paz, como buscando un poquito más digamos, de tranquilidad. Ahí sí que se ve. Sí, en el sentido de que esta persona del pasado ahora se está sintiendo un poco como contrariada, un poco triste. Sí quisiera, en definitiva, esta persona como que volver nuevamente a ti, pero con bastante tristeza. Una tristeza porque no le estás dando todas las garantías. Honestamente, sí que te digo, aquí hay muchísima conversación. Esta persona vendrá porque vendrá a hablarte, vendrá a pedirte explicaciones del porqué de todo.
Sí que digo que, yo no sé, yo veo a esta persona como muy contrariada para cuando llegue a donde tú estás. Y te lo digo porque no, desde el primer momento, ya yo estoy viendo así como que tomas decisiones importantes y contundentes en la que estás diciendo, pues ahora no sigo, yo no sigo esperando más, no sigo esperando más, muy a pesar de que pueda haber alguien que también pueda ofrecerte amor, tú no quieres nada, tú estás bien centrado, bien centrada y ya no más, pero esta persona quizás en la segunda mitad de cierto tiempo, esta persona va a querer volver otra vez. Tú estás allí, escuchas, pero no actúas, no terminas de actuar y tú decides que mejor te dé un tiempo para hablar, para concertar. No te estoy viendo. ¿Qué te digo yo, mi querido Saji? Ay, es que de verdad se me tranca aquí el corazoncito. No veo así como ese deseo tuyo de un regreso, o mejor dicho, no te contentas mucho porque parece ser que bastante tuviste que pasar, bastantes vicisitudes tuviste que pasar, y entonces ahora como que quieres es otra cosa, ver para otro lado. Y sí que te digo, esta persona muy triste, honestamente, con el corazón partido, oh sí, y quiere volver otra vez a reiniciar, pero ve que lo que hay son espadas por todos lados acá. Aquí salieron espadas, pues, pero mira, en todas las facetas, en la primera, en la segunda y en la tercera, espadas y más espadas. Aquí es más que todo es pensamientos. Aquí más que todo son ideas a realizar. Tú ves que definitivamente esta persona no va para el baile, no termina de concretar y a ti te ha decepcionado. Ya definitivamente te ha decepcionado esta persona. Ya tú lo que quieres es algo nuevo, pero no todavía. Porque veo aquí que alguien como que te ofrece, pero quizás a lo mejor no te guste ese alguien o algo así por el estilo, o no estás preparado o preparada. De repente aparece el que te conté o la que te conté. Sin embargo, tú le pones ahí como quien dice un paradito. Todavía no te veo entusiasmado, sino al contrario, te quieres ir. Como diciéndole, todavía no es ahora es mi turno. Me voy ahora yo. Me toca ir a mí y ver las cosas desde otro lado. Y si veo que esta persona de verdad se le rompe el corazón. Ahí sí que te digo, le empieza a dar como quien dice, creía que a lo mejor podías aceptarle, pero se ve muy difícil de tu parte una aceptación. Y sí que viene, de que te digo, yo sí que te digo, de que viene, pero quizás a lo mejor se va a tener que ir como igualito llegó, porque no le estoy viendo una respuesta mayor de tu parte, como debe ser. Bueno, así son las cosas, mi querido y adorado Sagitario, ¿qué te puedo decir? Hay mucho que hablar. Pide el tarot que por favor conversen, que hay muchísimas conversaciones pendientes allí para aclarar muchísimas cosas. Quizás a lo mejor aclarando, a lo mejor porque yo a ti veo esa persona que en un primer lugar ya veo que desde rato, desde ahora, te estoy viendo prácticamente como cerrando puertas, cerrando ya esas compuertas, como diciendo apago las luces, cierro las puertas, bajo el break y me voy de aquí. Eso es lo que estoy viendo. Ya definitivamente tomé mi decisión contundente y ya me voy. Y ahora veo que definitivamente esta persona empieza a regresar, pero ya como que tú estás muy convencido de que verdad por ahí no es. Ahí sí que te estoy diciendo. Así que vamos a ver qué más viene más adelante. A lo mejor algunos de ustedes la aceptarán, por supuesto, ¿por qué no? Pero algunos no. Algunos querrán seguir de largo. Muy a pesar de que lo que le estás pidiendo es un tiempo para meditarlo, ahora para pensarlo. Vamos a ver en la parte de la economía qué nos quieren decir, qué estamos hablando por aquí de economía, qué hay, qué dicen, qué piensa nuestro querido y adorado tarot bendito. No el tarot, en este caso es el oráculo de Lenormand. ¿Qué nos quiere decir? Vamos a ver. Algo que ya ha terminado, quizás a lo mejor se terminó un contrato para ti, viene a terminarse ahorita para principios de año, sí que te lo digo. Hay algo más o menos que puedas encontrar aparentemente en la calle, hablando con alguien, concertando con alguien, te consigues con que alguien que pueda ayudarte.
Si veo a alguien acá muy grande, muy frondoso, como de espíritu y de alma y de corazón muy grande, que pueda estar ayudándote, ¿sabes? Así que no te preocupes, se terminó algo, se murió ya algo, se acabó, pero alguien que viene a protegerte o viene a ayudarte y vas a encontrar esa salida que estás buscando. Veo que hay cierto nerviosismo en ti, pero está aquí la llave del triunfo, definitivamente. Muy a pesar de que hay montañas muy, muy altas que tienes que levantar. Veo aquí reuniones y mira, te salió el consejo y también el corte de carta, reuniones con personalidades para seguir adelante en algo. Mira, no te preocupes, mi querido y adorado Sagitario, de que hay trabajo para ti. Se cerró una puerta, se metió en un ataúd algo, se guardó, pero ahora alguien viene a ayudarte y viene como a arroparte y a ayudarte a salir de donde estás. Como quien dice, hacerte resucitar nuevamente. Y a pesar de los nerviosismos, no te pongas nervioso, no te preocupes, tienes la llave. A pesar de tantas vicisitudes, tú dirás, Dios aprieta pero no ahoga. Y si hay alguien o un conjunto de personas o una reunión de dos personalidades también, dos hombres, por cierto, que van a estar ayudándote a ti en algo, en construir algo, en darte trabajo, en ayudarte en algo, bien sea en un banco, un préstamo, bien, lo que fuera. Me está pareciendo que está formidable. Tú tienes la llave de todo esto. Quizás tu actitud, tu manera de ser, tu comportamiento, eso puede ayudar muchísimo. No importa. Hay, como digo, hay montañas que hay que subir, son retos que tienes que alcanzar, hay retos que vienen para ti, pero serán, como quien dice, con muchísimo éxito. Si tú te lo propones, vamos a decir así, si tú te lo permites. Para finalizar, voy a ver qué te dice tu corazón con estas cartitas del corazón, el oráculo del corazón, y vamos a ver qué dicen esta carta, por ejemplo. Dice: es el momento de hacer, de hacer un lugar. Es el momento de colocarse. Es el momento de tener tu lugar. En el ámbito que sea, ¿sabes? Es el momento de que va a llegar el momento en que te vas a colocar donde te tienes que colocar. Es lo que te quieren decir. Así que ha llegado el momento. En cualquier momento llegará ese momento, vamos a decirlo así, en que ya es hora de ponerte en tu lugar. Está llegando a ti el lugar que te corresponde. Estás como aterrizando en el lugar que corresponde. ¿Y qué te dice ahora el universo? ¿Qué otras cartitas te habla aquí el universo? ¿Qué te quieren decir? ¿Qué mensaje? Siempre son una o dos palabritas nada más que te hablan. Esta. Y dice, ajá, ten digamos, el coraje de actuar. O sea, sé valiente al actuar. No te dé miedo actuar. Actúa y punto. Si tienes que tocar puertas, toca las puertas, porque una de ellas se va a abrir. Ok, ahí te dejo entonces, mi querido y adorado Sagitario, con esta lecturita. A ver, el que le haya resonado, pues que le resuene, y el que no, pues siga adelante. No era para ti entonces la lectura. Recuerda que estas lecturas son bastante generales y no a todo el mundo le pueden resonar. Entonces ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Sagitario. Nos estamos viendo en un próximo video, y sí que te digo que por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.